Bienvenidos a un nuevo video hacia lo místico y lo desconocido. Hoy nos sumergiremos en la fascinante figura del rey Salomón, un monarca que no solo gobernó con sabiduría, sino que dejó un legado envuelto en enigmas. ¿Qué secretos ocultaba su famoso anillo de Salomón, capaz de controlar demonios y fuerzas sobrenaturales? ¿Cuál es la conexión entre su reinado y la cábala judía, esa antigua tradición esotérica que busca desentrañar los misterios del universo? Y no olvidemos las clavículas de Salomón, textos que, según la leyenda, contienen el conocimiento más profundo sobre la magia y los poderes ocultos. Salomón no solo fue un rey, sino un guardián de secretos que siguen intrigando a la humanidad. Prepárate para descubrir la historia, los mitos y las verdades detrás de este personaje único que combina historia, espiritualidad y misterio. Comencemos. Salomón era el hijo del rey David y Betsabé. Su nacimiento ocurrió tras un episodio controvertido, ya que Betsabé fue inicialmente la esposa de Urías, un soldado hitita que murió en circunstancias cuestionables tras ser enviado al frente por David, luego de que éste se obsesionara con su esposa. Posterior a la muerte de Urías, David se casó con Betsabé. El nombre original de Salomón era Yeridías, que significa amado del Señor, dado por el profeta Natán, como una señal de favor divino. Salomón creció en la corte real de Jerusalén, rodeado de la influencia política y militar del reinado de su padre. Es probable que recibiera una educación excepcional, enfocada en gobernanza, leyes y religión, dadas sus responsabilidades futuras. Aunque no era el primogénito, Salomón gozaba del apoyo de su padre y la bendición del profeta Natán. David consideraba a Salomón como el heredero legítimo, posiblemente influenciado por la promesa divina de que su linaje perpetuaría el reino. Salomón no era el único pretendiente al trono. Su medio hermano, Adonías, hijo mayor sobreviviente de David, se proclamó rey mientras David aún vivía. Adonías tenía el apoyo de figuras claves como Joab, el comandante del ejército, y Abiatar, el sacerdote. Betsabé, madre de Salomón, y Natán, el profeta, jugaron un papel crucial al alertar a David sobre el intento de usurpación de Adonías. Convencieron a David de reafirmar públicamente su decisión de que Salomón sería su sucesor. En una acción decisiva, David ordenó que Salomón fuera ungido y proclamado rey en Gión, asegurando su legitimidad. Adonías fue inicialmente perdonado, pero tras intentar consolidar poder al pedir la mano de Abisag, una concubina de David, Salomón lo mandó a ejecutar, demostrando su autoridad. Salomón también eliminó adversarios claves como Joab y el sacerdote Abiatar para fortalecer su posición. Aseguró lealtades mediante alianzas políticas como su matrimonio con la hija del faraón de Egipto. Antes de morir, David dio instrucciones detalladas a Salomón sobre cómo gobernar, incluyendo la construcción del templo y la gestión de sus enemigos. Estas directrices reflejaban el deseo de David de consolidar el legado de su linaje y la fe en Yahvé. El ascenso al trono de Salomón destaca por su combinación de estrategias políticas, apoyo divino y acciones decisivas. Esta etapa de su vida marcó el inicio de un reinado que, aunque lleno de logros, también estaría rodeado de desafíos y controversias. El reinado de Salomón, que duró aproximadamente 40 años, es considerado uno de los periodos más destacados y prósperos de la historia de Israel. Su gobierno se caracteriza por una mezcla única de poder político, sabiduría incomparable, grandes proyectos arquitectónicos y una profunda influencia en la literatura y la religión. Salomón heredó un reino ya consolidado por su padre, el rey David, pero lo llevó a nuevas alturas. Gobernó un vasto territorio que abarcaba desde el río Éufrates en el norte hasta Egipto en el sur. Estableció relaciones diplomáticas y comerciales con diversas naciones, incluidas Tiro, Egipto y Sabá, en Yemen. Dividió el reino en 12 distritos administrativos, cada uno responsable de suministrar recursos al palacio durante un mes al año. Fomentó la estabilidad económica mediante un sistema de impuestos y tributos provenientes tanto de su propio pueblo como de las naciones aliadas. Su gobierno marcó una era de paz y prosperidad, consolidando alianzas internacionales, especialmente mediante matrimonios políticos. Salomón es célebre por su juicio sabio, como el relato de las dos madres que reclamaban ser la madre de un bebé, donde propuso dividir al niño para revelar la verdadera madre. Para los que no conocen esta historia, se cuenta que dos mujeres llegaron a la corte de Salomón indicando cada una que era la madre de un bebé. Ninguna se ponía de acuerdo y ambas exigían que se les entregue su bebé.
Ante esto, Salomón dijo que dividieran al bebé en dos y le den cada parte a una mujer. Ante esto, una de las dos mujeres suplicó que no lo hagan y que se lo entreguen a la otra mujer completo, mientras que la otra mujer indicó que le parecía justo que dividan al bebé. Ante esta situación, Salomón ordenó entregar el bebé a la mujer que había preferido entregarlo a la otra mujer con tal de mantenerlo a salvo. Entre las obras más importantes de Salomón tenemos el Templo de Salomón. La construcción del Templo de Salomón, considerado uno de los logros arquitectónicos más impresionantes de la antigüedad, comenzó alrededor del cuarto año de su reinado y duró 7 años. Fue edificado en el monte Moriah, en Jerusalén, y diseñado como un lugar de adoración dedicado a Yahvé. El templo tenía 3 partes principales: el vestíbulo, el lugar santo y el lugar santísimo, que albergaba el arca de la alianza. Los materiales utilizados incluían piedra caliza, madera de cedro traída de Tiro y oro, que recubría gran parte del interior. Se convirtió en el centro de la fe israelita, un lugar donde se ofrecían sacrificios y se celebraban las principales festividades religiosas. Su dedicación fue acompañada por una oración solemne de Salomón y la aparición de una nube que simbolizaba la presencia de Dios. Otra construcción importante durante el periodo de Salomón fue el Palacio Real. El Palacio Real de Salomón, construido junto al templo, tardó 13 años en completarse, reflejando su opulencia y magnitud. Incluía la Casa del Bosque del Líbano, famosa por sus columnas de madera de cedro, y una sala del trono conocida como la Sala del Juicio. Este complejo servía como residencia del rey, sede administrativa y centro de operaciones diplomáticas. Como ya hemos comentado, Salomón es conocido como el hombre más sabio de su época. Esta sabiduría fue un don divino otorgado por Dios en respuesta a su humilde petición de discernimiento para gobernar a su pueblo. El famoso juicio de Salomón, donde se discernió la verdadera madre de un bebé disputado, ejemplifica su sabiduría práctica. Salomón es también considerado el autor del libro de los Proverbios, que contiene enseñanzas morales y prácticas para la vida diaria. También se le considera autor del Eclesiastés, donde reflexiona sobre la naturaleza de la vida, la búsqueda del significado y la relación con Dios. Y también del Cantar de los Cantares, que es un poema lírico que celebra el amor romántico y la unión espiritual. También se le atribuyen varios salmos y otras composiciones perdidas. Ya hemos hablado sobre la vida de Salomón, pero no hemos hablado sobre los misterios y las leyendas que lo rodean. Para comenzar, tenemos el famoso Anillo de Salomón. Según las tradiciones esotéricas y textos islámicos, como el Hadith y las historias recopiladas en las Mil y Una Noches, Salomón poseía un anillo mágico conocido como el Sello de Salomón. El Sello de Salomón está representado generalmente como una estrella de 6 puntas, que es la estrella de David, aunque en algunas tradiciones es un pentagrama. Este símbolo se asocia con la alquimia, el ocultismo y la protección contra espíritus malignos. Una leyenda narra que un demonio llamado Asmodeo robó el anillo y suplantó a Salomón en el trono. Sin embargo, el rey recuperó su posición tras una serie de pruebas, reforzando la idea de su sabiduría y favor divino. Según las tradiciones judías y leyendas árabes, este anillo habría sido un regalo celestial otorgado al rey por el arcángel Miguel y contenía el Sem Ha-Meforaz, el nombre inefable de Dios, lo que le confería poderes extraordinarios. Según el testamento de Salomón, este artefacto permitió al rey someter a 72 demonios, incluyendo figuras como Asmodeo y Belial, que le ayudaron en la construcción de su templo, y también se le atribuían poderes como la capacidad de comunicarse con los animales y gobernar los elementos, como son la tierra, el aire, fuego y agua. En la Edad Media, el Anillo de Salomón adquirió una reputación mágica y esotérica, siendo referenciado en textos alquímicos y cabalísticos. Algunos creen que su poder trascendió el tiempo y fue utilizado para la transformación de metales y otras prácticas mágicas. Sin embargo, la apariencia real del anillo sigue siendo un enigma, ya que las descripciones varían ampliamente y no se han encontrado pruebas físicas de su existencia. Recientemente, en el 2017, se reportó el hallazgo en Turquía de un objeto identificado como un posible sello de Salomón. Aunque no se pudo confirmar su autenticidad, el descubrimiento avivó el interés por este mítico artefacto. El anillo también ha sido objeto de fascinación en la cultura popular y el ocultismo, siendo asociado con el control del poder divino y demoníaco. Aunque no hay evidencias tangibles de su existencia, su legado sigue siendo un símbolo poderoso de sabiduría, magia y misterio.
Otro misterio que rodea a Salomón es sobre la famosa reina de Saba. Según la Biblia, la reina de Saba viajó a Jerusalén para probar la sabiduría de Salomón con enigmas y preguntas. La tradición etíope afirma que ambos tuvieron un hijo llamado Menelik I, quien se convertiría en el primer emperador de Etiopía y llevaría consigo el Arca de la Alianza. En textos islámicos, la reina se llama Bilquis y se menciona que Salomón utilizó su sabiduría y poderes mágicos para impresionarla. Algunas leyendas sugieren que su relación fue tanto política como romántica, sellando alianzas estratégicas entre sus reinos. El siguiente misterio que rodea a Salomón es el Templo de Salomón y los Caballeros Templarios. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues el Templo de Salomón fue erigido como el centro de adoración de Yahvé y albergó el Arca de la Alianza. Se dice que Salomón utilizó habilidades mágicas y la ayuda de demonios para construirlo, como ya lo hemos comentado. Los materiales y la mano de obra fueron proporcionados en parte por el rey Hiram de Tiro, lo que también lo conectó con la tradición masónica. Durante las cruzadas, los caballeros templarios establecieron su cuartel general en las ruinas del Templo de Salomón en Jerusalén, lo que les dio su nombre. Algunos mitos afirman que los templarios descubrieron ocultos en el lugar, como el Santo Grial, textos esotéricos o incluso la ubicación del Arca de la Alianza, y que fue exactamente después de estos hallazgos que empezaron a convertirse en uno de los grupos más poderosos del mundo antiguo. Algunos incluso dicen que lo que encontraron debajo de las ruinas del templo sirvió para chantajear a la iglesia y llenarse de riquezas. En la tradición masónica, por otro lado, Salomón es visto como un maestro arquitecto y su templo simboliza el cuerpo humano y la perfección espiritual. Muchos ritos masónicos hacen referencia a Hiram Abif, el constructor del templo, como una figura de sabiduría y sacrificio. Otro misterio que rodea a Salomón es sobre su famosa riqueza que albergaba. Las minas del rey Salomón son legendarias, ya que supuestamente contenían inmensas cantidades de oro y piedras preciosas, y han sido objeto de búsqueda durante siglos. Aunque no hay evidencia arqueológica de su existencia, han inspirado exploraciones y obras literarias, como la novela Las minas del rey Salomón de H. Rider Haggard. La Biblia describe la riqueza de Salomón como incomparable, mencionando atributos anuales de oro, especies y piedras preciosas de reyes aliados y comerciantes. Otro misterio más que rodea a Salomón es la cábala y la magia de Salomón. En la tradición mística judía, Salomón es considerado un conocedor profundo de los secretos de la creación y la naturaleza divina. También tenemos las misteriosas clavículas de Salomón. Este grimorio medieval atribuido a Salomón contiene instrucciones detalladas sobre magia ceremonial, invocaciones y sellos para controlar espíritus. Aunque no se originó en su tiempo, el libro refleja la influencia de la leyenda de Salomón en la magia renacentista y el ocultismo moderno. Incluso en la actualidad, las clavículas de Salomón son utilizadas como libros de referencia o de adoración para magia muy avanzada. También se cree que el templo de Salomón albergaba el Arca de la Alianza, un artefacto sagrado que contenía las tablas de la ley. Su destino es desconocido, pero algunas tradiciones lo vinculan con Etiopía, los templarios o refugios ocultos en Israel. Según algunas tradiciones esotéricas, Salomón es una figura central en la alquimia, la astrología y la numerología. Su sabiduría se considera un puente entre lo divino y lo humano. Para el cristianismo, el judaísmo y el islam, Salomón es un símbolo de sabiduría divina. En el esoterismo representa el conocimiento oculto y la conexión con fuerzas sobrenaturales. Ahora, la Biblia no describe directamente cómo murió el rey Salomón ni ofrece detalles precisos sobre su muerte. Sin embargo, ciertos pasajes y la tradición interpretativa brindan cierto contexto. Según el libro de los Reyes, Salomón murió después de un reinado de 40 años y fue enterrado en la ciudad de David, su padre. No se menciona una causa específica de muerte. Durante los últimos años de su vida, se narra que Salomón se apartó de los mandamientos de Dios, influido por sus muchas esposas extranjeras y la adoración a deidades paganas. Esto llevó a una reprimenda divina y al anuncio de que su reino sería dividido tras su muerte. Algunas interpretaciones sugieren que pudo haber muerto de causas naturales, dado su avanzada edad para la época. La decadencia espiritual y política al final de su vida es vista como un símbolo de su muerte moral antes de su fallecimiento físico, según comentarios religiosos.
En la tradición judía se debate si Salomón al final de su vida se arrepintió y retornó a Dios. Esto es sugerido por la atribución del Eclesiastés, donde reflexiona sobre la vanidad de las riquezas y placeres mundanos. En los textos islámicos se menciona que Salomón murió de pie apoyado en su bastón y los genios que trabajaban para él no se dieron cuenta hasta que un gusano carcomió el bastón y su cuerpo cayó. Esta historia subraya la idea de que incluso los más grandes reyes son mortales y que el poder supremo pertenece a Dios. Aunque la forma exacta de su muerte seguirá siendo un misterio, Salomón es recordado como una figura de gran sabiduría y complejidad, cuyo legado trasciende su vida terrenal. Su muerte marca simbólicamente el fin de una era dorada para el reino de Israel. Ahora vamos a hablar sobre las repercusiones que ha tenido el rey Salomón en la cultura popular. El rey Salomón ha inspirado numerosas producciones en el cine, televisión, música y literatura, e incluso videojuegos. A continuación te voy a detallar algunos ejemplos destacados y curiosidades de cómo su figura ha sido representada. Tenemos la miniserie Solomon de 1997. Este drama bíblico explora su ascenso al trono, sabiduría, la construcción del templo y su relación con la reina de Saba. Tenemos la película The Song del 2014. Esta película moderna se inspira en la vida de Salomón, adaptando los temas del Eclesiastés a la vida de un músico que lucha con el amor, la fama y las tentaciones del mundo del espectáculo. También tenemos Salomón and Shiva de 1959, un clásico que explora la relación entre ambos personajes y los conflictos políticos y religiosos en torno a su historia. En la literatura, como ya lo hemos comentado, tenemos las famosas clavículas de Salomón. Este grimorio atribuido a Salomón es uno de los textos esotéricos más famosos, repleto de supuestos rituales mágicos y conocimientos cabalísticos. Ha influido en obras de ocultismo y ficción moderna. La figura de Salomón también aparece en dos obras literarias clásicas y modernas, desde cuentos populares hasta novelas que exploran su riqueza, sabiduría y conexiones mágicas. En relación a la música, Salomón y sus proverbios han servido como inspiración para numerosas composiciones corales, como el Oratorio de Salomón de Händel, una obra barroca que destaca su legado religioso y cultural. En videojuegos, aunque es menos frecuente, referencias a Salomón y a su templo aparecen en títulos como Assassin's Creed, donde los caballeros templarios vinculados al templo de Salomón desempeñan un papel central. Juegos de rol y fantasía suelen usar elementos como su sabiduría, su anillo o el templo como bases para historias místicas, o como personaje o referencia en juegos como Civilization y Age of Empires. ¿Cuál es el legado que nos deja el rey Salomón? El rey Salomón dejó un legado trascendental que abarca diversos aspectos: la sabiduría inmortal, su capacidad para gobernar con justicia y resolver conflictos sigue siendo un ejemplo de liderazgo. Historias como el juicio de las dos mujeres disputándose un bebé reflejan su inteligencia práctica y compasión. Contribuciones espirituales, ya que Salomón es venerado por sus escritos atribuidos en la Biblia como los Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, obras que ofrecen reflexiones filosóficas y espirituales sobre la vida, el amor y la moral. Por supuesto, debemos incluir el famoso Templo de Salomón, símbolo de la fe judía, inspiración para otras religiones y centro de múltiples leyendas como la relación con los caballeros templarios. También, por supuesto, no podemos obviar los mitos y leyendas que están detrás de esta impresionante figura. Elementos como el anillo de Salomón y las clavículas de Salomón consolidaron su figura como un monarca conectado con lo divino y lo esotérico. Estas leyendas se alimentaron siglos de tradiciones mágicas, cabalísticas y místicas, que incluso continúan en la actualidad. También tenemos conexiones universales. Su historia atraviesa fronteras religiosas, siendo respetado en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam, y ha influido en la literatura, arte y la cultura popular hasta nuestros días. El rey Salomón no solo fue un monarca, sino fue un símbolo de sabiduría, justicia y espiritualidad. Su legado trasciende el tiempo, desde el majestuoso templo que construyó hasta los textos sagrados y leyendas que aún hoy fascinan al mundo. Salomón es un puente entre lo terrenal y lo divino, entre la historia y el mito. ¿Qué opinas de este rey que marcó un antes y un después en la humanidad? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrir más figuras como esta, cuya vida siguen impactando nuestra cultura. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Hasta el próximo video.